Ahora vamos a hablar acerca de la cara medial, ¿no? La cara que mira al otro hemisferio. Entonces, esta es la cara medial del cerebro, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Lo que destaca en esta cara medial es esta estructura, que es una de las estructuras comisurales más importantes, que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene esta porción, que es el pico rostrum del cuerpo calloso, este ensanchamiento, que es la rodilla del cuerpo calloso, esta porción larga, que es el cuerpo del cuerpo calloso, y este otro ensanchamiento, que es el rodete o esplenio del cuerpo calloso. Son las porciones del cuerpo calloso. El cuerpo calloso hacia arriba, o sea, el límite superior del cuerpo calloso, es un surco, que se llama surco del cuerpo calloso. Más hacia arriba tenemos otro surco, que es el surco calloso marginal, que tiene dos ramas, una rama marginal y una rama precentral. Gracias a esos surcos comienzan a formarse circunvoluciones. Hacia atrás, un poco más hacia atrás de la rama marginal, hacia atrás tengo este gran surco que se llama surco parieto-occipital, porque esto es lóbulo parietal y esto es lóbulo occipital. Ese surco parieto-occipital corta una especie de surco que está por debajo, formando una especie de T. El surco que está por debajo es la cisura calcarina. Entonces, gracias a la llegada del surco parieto-occipital, la cisura calcarina se divide en la porción anterior y la porción posterior de la cisura calcarina. Es esa porción posterior de la cisura calcarina la que va a estar rodeada del área pericalcarina, que es el centro principal o primario de la visión. O sea, la parte posterior de la luna es el área pericalcarina. Anterior no. Con esos surcos ya nombrados podemos hablar de los espacios entre cada uno de ellos, que se conocen como circunvoluciones. Entre el surco del cuerpo calloso y el surco calloso marginal, esta porción de cerebro que hay aquí se llama circunvolución del cíngulo, que ya le hemos conversado. Por ejemplo, la eferencia del núcleo anterior del tálamo es el fascículo tálamo-cíngulo, que llega aquí. Más hacia arriba, entonces, por delante de este surco precentral se encuentra esta porción de aquí que se llama circunvolución frontal interna. La circunvolución frontal interna en esta porción inferior, por debajo de la rodilla del cuerpo calloso aquí, tiene una función límbica, más que todo en relación a deseos sexuales y cosas relacionadas en ese sentido, que se conoce como área septal. Entonces la circunvolución frontal interna aquí cambia de función y se va a llamar área septal. Por su función, sigue siendo circunvolución frontal interna. Esta circunvolución frontal interna sería la cuarta circunvolución frontal. Por eso cuando vimos cara lateral, dijimos que el lóbulo frontal tiene circunvolución frontal superior, media e inferior, y en la cara media tiene otra, la circunvolución frontal interna medial. Entonces tiene cuatro circunvoluciones del lóbulo frontal. Entre este surco precentral y el marginal, aquí tengo este lóbulo, que es el lóbulo cuadrilátero, lobulillo cuadrilátero, dicen algunos, ¿no? Lobulillo cuadrilátero, perdón, lobulillo paracentral. Este es el lobulillo paracentral. ¿Por qué? Porque rodea esta cisura de aquí, que es la cisura central, que es la que por la cara lateral va a separar por delante el lóbulo frontal, por detrás el lóbulo parietal. Por detrás del surco marginal, este y el surco parieto-occipital se forma una especie como de cuadrado, que es el lóbulo cuadrilátero, circunvolución cuadrilátera, o también le llaman la precuña. Por detrás del surco parieto-occipital y por encima de la porción posterior de la cisura calcarina, aquí tengo la cuña, porque esta es la precuña, acá está la cuña. Y por debajo del surco, la porción posterior de la cisura calcarina, tengo el giro lingual o el giro lingual. Este giro lingual, hacia adelante y hacia abajo, se continúa con esta porción que se llama circunvolución parahipocámpica, porque está cercano al hipocampo, que ya lo hemos conversado, y luego se enrosca en esta porción de aquí que se conoce como uncus o gancho del hipocampo. O sea, es como que mi mano fuera la circunvolución parahipocámpica y se enrosca. Entonces, esta metidita de aquí sería el uncus o gancho del hipocampo. Ahora, la porción más anterior de la circunvolución parahipocámpica, o sea, antes de ser uncus, tiene una función en relación a la vía olfatoria. Por eso, aunque siga siendo circunvolución parahipocámpica, como tiene función olfatoria, se le llama corteza entorrinal. Entonces, la porción más anterior de la circunvolución parahipocámpica, sería por aquí, se llama corteza entorrinal, ya que se continúa luego con el uncus. ¿Ya? Entonces, veamos ahora la cara, pero en relación a las áreas de Brodmann. Ahora, acá es anterior, acá es posterior, arriba, abajo. Entonces, en anterior, si yo hablo de la circunvolución frontal interna, recuerde usted que es lóbulo frontal. Entonces, como es lóbulo frontal, así mismo,
En la parte más anterior tengo área 9 y área 10 de Brodmann. Más hacia atrás tengo el área 8 de Brodmann. Más hacia atrás tengo el área 6 de Brodmann, que son las áreas que estaban en el lóbulo frontal, si usted recuerda que habíamos conversado ya. Y recuerde también usted que en la parte inferior, por debajo del cuerpo calloso, hay una zona que tiene una función límbica, que es el área septal. Ese es el área 25 de Brodmann, circunvolución frontal interna con su área septal, que es el área 25. Yéndome más hacia atrás, aquí me voy a encontrar al lobulillo paracentral o circunvolución paracentral. ¿Por qué sé que esta es la circunvolución paracentral? Porque aquí se encuentra el nacimiento de la cesura central. ¿Y por qué sé que esa es la cesura central? Porque por delante está el área 4 y por detrás está el área 312. Entonces sé que esto es el lobulillo paracentral, que tiene área 4 y área 312. Si me voy más hacia atrás, me voy a encontrar con la precuña. La precuña es la continuación medial de la circunvolución parietal superior. Entonces, en la circunvolución parietal superior tenía el área 5 y el área 7 de Brodmann. Entonces, esto es precuña. Y por detrás de la precuña tengo a la cuña, que acuérdense que la cuña estaba rodeada o tenía la porción posterior de la cisura calcarina, que es el área pericalcarina, donde se encuentra el área 17. Entonces, en la cuña tengo área 17, 18 y 19 de Brodmann, que ya le hemos conversado, que son centros primarios y secundarios de la difusión. ¿Ya? Ahora, hablando del lóbulo temporal, por ejemplo, áreas que ya conocíamos, la punta del lóbulo temporal es el área 38. El área 38 de Brodmann es el centro de qué cosa? El área 38 es el centro del miedo. El miedo. Ya, por supuesto, se ve que ya en la siguiente clase me toca el examen del primer parcial. ¿Ya? El área 38 es el centro del miedo. Y hacia atrás yo tengo el área 37 de Brodmann. El área 37 de Brodmann, mire usted, que tiene que ver con el lóbulo temporal y también tiene que ver con el lóbulo occipital. El área 37 es el centro de la prosopagnosia. ¿Se acuerda usted qué era la prosopagnosia? Reconocer rostro. Entonces, para reconocer un rostro, ¿qué necesito? Necesito memoria para reconocerlo y necesito verlo. Entonces, por eso, mire usted cómo está ahorita aquí, entre lo occipital, que es visión, y lo temporal, que es memoria. ¿Ya? Entonces, son áreas que ya hemos conversado, solo que las estamos analizando por medio de la cara medial. Ahora, vamos a ver áreas nuevas. Por ejemplo, hablando de la circunvolución del cíngulo. En la circunvolución del cíngulo yo tengo hacia atrás el área 23 de Brodmann, hacia adelante el área 24 de Brodmann. Ya habíamos conversado el área septal, que es el área 25 de Brodmann. Por ejemplo, también tenemos a la circunvolución parahipocámpica, que es el área 35 de Brodmann. Acuérdense que la parte más anterior de la circunvolución parahipocámpica cambia de función, porque se llama ¿cómo esa zona? ¿Cómo se llama esa zona? La parte más anterior de la circunvolución parahipocámpica, corteza entorrinal, por eso es el área 28 de Brodmann. Y el uncus
Ahora nos vamos a la cara basal. Saben que pasaron 15 minutos no pueden entrar. Les voy a pasar porque bueno, estoy yo también saliendo y entrando y todo. A ver, entonces hablemos ahora de la cara basal, ¿no? La cara basal o cara inferior, es decir, visto el cerebro desde abajo. Si usted se da cuenta, viste esta cara inferior, esta es la cisura lateral o cisura de Silvio. Entonces, la cisura lateral o de Silvio te separa o te divide la cara basal, lo que está por delante, que sería el lóbulo frontal, y lo que está por detrás, que es el lóbulo pariento-occipital o la zona pariento-occipital. En una zona frontal y una zona pariento-occipital. Ahora, en relación a la zona frontal, la que está por delante de la cisura lateral o de Silvio, lo que tengo en toda la mitad es la cisura interhemisférica, ¿no? Entonces la cisura interhemisférica. Un poco más hacia lateral tengo aquí un surco que se llama surco olfatorio, porque por ahí circula la cintilla olfatoria que luego veremos que forma parte de la vía olfatoria. Entre el surco olfatorio y el surco interhemisférico tengo este pedazo de cerebro que se llama giro recto o subrecto. Hacia lateral tengo esta zona que es la zona orbitarias. Aquí se dibuja una H con un poquito de amor y cariño y usted gracias a esa H divide a las zonas orbitarias en zona orbitaria anterior, posterior, lateral y medial. ¿Ya? Ahora, hablando de la zona parieto-occipital. En la zona parieto-occipital yo observo dos grandes surcos. Este surco de aquí que se llama surco temporo-occipital. Y este surco de acá que se conoce como surco colateral. Y me van a dividir o me van a formar tres circunvoluciones. La circunvolución que está más medial es la que ya habíamos conversado. Este es giro ligual, la circunvolución parahipocámpica y el uncus o gancho del hipocampo. ¿Cómo se llama la porción más anterior de la circunvolución parahipocámpica? Corteza entorrenal. Entonces, miren, el surco colateral va a pasar tanto por la circunvolución parahipocámpica como por la corteza entorrinal. Pero cuando el surco colateral pasa por la corteza entorrinal, cambia de nombre y se llama surco rinal. O sea, el mismo surco colateral, cuando ya se relaciona con la corteza entorrinal, se llama surco rinal. ¿Ya? Porque tiene que ver otra zona que es la parte olfatoria, que nombramos de a poquito. Ahora nos quedan dos circunvoluciones. Hacia lateral del surco temporo-occipital yo tengo la circunvolución temporo-occipital externa o lateral. Y si esta es la externa o lateral, la que está por dentro sería la interna o medial. La circunvolución temporo-occipital interna o medial. A esta circunvolución temporo-occipital interna o medial también se le llama circunvolución fusiforme por la forma que tiene. Ya, fusiforme, pero si yo a esta la voy a llamar fusiforme, a esta en cambio ahora solamente la llamo temporo-occipital, porque ya no le puedo decir externa porque esta ya no es interna. Entonces, esta es la circunvolución temporo-occipital externa o solo circunvolución temporo-occipital, y esta es la interna medial o circunvolución fusiforme. Y aquí está la parahipocámpica con la corteza entorrinal y el uncus. Ahora, entonces, esto es lóbulo temporal. Entonces, acuérdense que el lóbulo temporal tiene por lateral circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media y circunvolución temporal inferior. La circunvolución temporal inferior, cuando yo lo veo desde lateral, se llama circunvolución temporal inferior. Pero cuando la veo desde abajo, es la circunvolución temporo-occipital externa. O sea, es la misma circunvolución temporal inferior, solo que ahora está por debajo. Se llama circunvolución temporo-occipital. Prácticamente es la misma, luego sigue la fusiforme y luego sigue la parahipocámpica. Entonces, yo puedo decir que el lóbulo temporal tiene 5 circunvoluciones.
la temporal superior, la temporal media, la temporal inferior, que luego se transforma en temporo-occipital externa o temporo-occipital, la fusiforme o temporo-occipital interna y la para-hipocámpica. Son 5 circunvoluciones del lóbulo temporal. Aquí no hay áreas de error, ¿ya? O sea, las áreas que ya hemos conversado no hay nuevas. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Listo. Ahora, para terminar lo que son las vías especiales, lo único que nos faltaba era conversar acerca de la vía olfatoria, la vía del olfato. Entonces entenderá usted que el olfato inicia con un estímulo que es en relación al olor. Sea agradable, desagradable, bonito, feo, lo que sea, ese es el estímulo que va a desencadenar lo que usted va a oler. Tiene un receptor que se llama la mácula amarilla. Y este receptor que se llama la mácula amarilla es un quimioreceptor. O sea, para que usted pueda captar el olor, tiene que esa cosa que vaya usted a oler, tiene que desencadenar, emanar algo químico, si no usted no lo puede oler. Asimismo, por ejemplo, es el receptor del gusto, el corpúsculo gustativo. Acuérdense que el corpúsculo gustativo también es un quimioreceptor. Por eso, como ambos son quimioreceptores, es por eso que están relacionados. Usted huele un alimento y puede definir o suponer cuál es el sabor de ese alimento sin necesidad de probarlo. Usted huele algo feo y eso sabe horrible. O huele algo que le parece agradable pero tiene un buen sabor. Simplemente por eso, porque son el mismo estímulo, aunque no sean los mismos receptores. Entonces, ya llegamos al receptor. El receptor es la mácula amarilla, que es un quimioreceptor. Entonces, ese receptor, que es la mácula amarilla, que es un quimioreceptor, se encuentra en la parte posterior superior de cada fosa nasal, captando el estímulo, captando esa sustancia química. Una vez que se estimula ese receptor del olfato, luego se forma las fibras del nervio olfatorio. Estas fibras, que son el nervio olfatorio, que son varias, que los adultos mayores comienzan a desaparecer, por eso los adultos mayores tienen problemas de la olfacción, atraviesan la lámina cribosa del etmoides e ingresan al cráneo. Y una vez que ingresan al cráneo, se encuentran en la base del cráneo y se alojan en un surco. ¿Cómo se llamaba el surco donde pasaba el olfatorio? El surco olfatorio. El surco olfatorio. Lo primero que va a formar es un bulbo, que es el bulbo olfatorio. Llegan al bulbo olfatorio. Mira, acá también lo veo, lo estoy viendo de la cara basal, aquí está el bulbo olfatorio. Luego, ese estímulo se dirige hacia atrás, hacia una cintilla que se llama la cintilla olfatoria. Esa la voy a graficar acá, es la cintilla olfatoria. Y la cintilla olfatoria después se divide en dos patitas, una patita hacia lateral, perdón, a medial, y una patita hacia lateral, que también la vemos aquí. Miren, hay una patita que se va hacia lateral y una patita que se va a medial. Y acá también una patita que se va hacia lateral y una patita que se va hacia medial. Esas patitas se llaman estrías olfatorias. La que va a lateral es la estría olfatoria lateral y la que va a medial es la estría olfatoria medial. Pero mire usted que la estría olfatoria medial de un lado y del otro se comunican, se unen entre sí y van a formar ¿qué cosa? ¿Cómo se llama cuando una estructura conecta un hemisferio con el otro? Una comisura. Esa es la comisura blanca anterior. ¿Ya? La comisura blanca anterior entonces está dada, formada por la unión de ambas estrías olfatorias mediales. ¿Ya? Esa es la comisura blanca anterior. Vamos a ver lo mismo, pero un poquito más macro, más grande. Entonces ahí estamos representando lo mismo, pero un poquito más grande. Ahora miren, esta estría olfatoria lateral y esta estría olfatoria medial me forman una especie de triángulo, que es el triángulo olfatorio. Miren ustedes, me hacen ellos un límite de una especie de triángulo, que se llama triángulo olfatorio. En ese triángulo olfatorio usted va a ver una serie de huequitos, unas perforaciones en esa zona. Esas perforaciones son dadas por vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ingresan por esas perforaciones para poder nutrir las estructuras que están dentro de los hemisferios, como los núcleos de la base, los elementos del sistema límbico, bla, bla, bla. Y como esta zona está perforada y está delante, se llama espacio perforado anterior. ¿Ya? Entonces aquí se encuentra el espacio perforado anterior y ya sabe por qué se da. Cuando veamos vascularización, pues vamos a ver quién es el que lo perfora. Ahora, si usted puede ver un poquito más de lo mismo, en el gráfico que le acabo de poner en el lado izquierdo, tenemos el bulbo, la cintilla olfatoria, la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial formando la comisura blanca anterior.
Esta estría olfatoria medial recibe fibras de un núcleo que está entre el bulbo y la cintilla, se llama núcleo olfatorio anterior. Este núcleo olfatorio anterior emite fibras que van por la estría olfatoria medial. Es decir, prácticamente este es el que nutre, el que forma la estría olfatoria medial y el que va a formar por ende la comisura blanca anterior. Esta comisura blanca anterior va a tener conexiones con el área septal, que ya conversamos que es límbica, que está dividida en área subcallosa y área paraterminal. Entonces, gracias a la comisura blanca anterior, yo tengo conexiones con el área septal y el límbico. Y es por eso que el olfato desencadena estímulos límbicos. Usted oliendo algo puede sentir alegría, puede sentir enojo, puede sentir ira, puede sentir gusto, puede sentir deseo, ¿ya? O lo contrario, puede sentir un total rechazo en relación a ese olor que usted está teniendo. O sea, puede tener una emoción. La emoción que da la vía olfatoria no es al azar, no es porque sí. Para que tenga una emoción, el olfato tiene que tener conexiones límbicas, y aquí hay un ejemplo de una conexión límbica. Acuérdese usted que el área septal se encargaba de formar el fascículo prosencefálico medial. El fascículo prosencefálico medial formaba el fascículo de qué cosa? De las adicciones. Pero ese es el fascículo de la adicción. Cualquier tipo de adicción, adicción a la pareja, adicción al ejercicio, adicción a las drogas, adicción, entonces a lo que tenga adicción. Entonces la vía olfatoria puede relacionarse también con las adicciones. Recuerden que hay drogas que son inhaladas, simplemente por el hecho de ingresar por la fosa nasal, puede esa droga provocar el estímulo que provoca una droga cuando llega al cuerpo humano. Además, también recuerde usted que el área septal forma la estría medular talámica, que es el fascículo que va hacia el núcleo avendular, y luego se dirige hacia el núcleo interpeduncular, se dirige hacia la sustancia reticular del mesencéfalo y tiene conexiones con el sistema nervioso autónomo. Y por eso el olfato puede desencadenar manifestaciones autonómicas. Usted huele algo muy rico, muy delicioso, y usted puede incluso comenzar a provocar saliva, ¿ya? Usted puede, qué sé yo, oler algo que le trae un mal recuerdo y el corazón le puede comenzar a acelerar del miedo. O sea, usted puede tener manifestaciones límbicas únicamente por el olfato, ¿ya? Puede sentir por el olfato. O huele algo y dice, el olor del perfume que usaba mi abuelita, y usted comienza a llorar, ¿ya? Porque le desencadena una manifestación autonómica. Entonces, esa es la razón. Ahora, ¿qué hace la estría olfatoria lateral? La estría olfatoria lateral se va hacia un lugar, una zona, que es el primer lugar donde va a llegar la estría olfatoria lateral, y por eso esa zona se conoce como la corteza olfatoria primaria. Y todos los elementos de la corteza olfatoria primaria tienen una sola función: oler. Entonces, la corteza olfatoria primaria, que es el lugar donde va a llegar la estría olfatoria lateral, sirve para oler, para que usted capte el olor de eso. Entonces, miren, esta es la estría olfatoria medial, que ya lo hablamos, esta es la estría olfatoria lateral. ¿A dónde va esta estría olfatoria lateral? Va a los siguientes lugares. Va al uncus, que ya lo habíamos conversado, la parte más anterior. Va a la corteza entorrinal, que ya la habíamos conversado también. Y se relaciona con esta zona, que es el nacimiento de la cesura lateral o de Silvio, que se llama el limen de la ínsula. Estos tres elementos, el uncus, la corteza entorrinal y el limen de la ínsula, alguien una vez los vio y dijo, eso parece una pera. Ya, no sé qué forma de pera, cómo nacieron las peras en esa época, pero él dijo que eso parecía una pera. Y por eso se llama el área o corteza piriforme de pera. Piriforme, uncus, corteza entorrinal y el limen de la ínsula. Algunos dicen parte más anterior del uncus, parte más anterior de la corteza entorrinal y el limen de la ínsula, si queremos ser más específicos. Si no, uncus, corteza entorrinal y limen de la ínsula. Entonces, ¿a dónde llega la estría olfatoria lateral? A la corteza olfatoria primaria. ¿Y qué es la corteza olfatoria primaria? Uno es la corteza piriforme, que es uncus, corteza entorrinal y limen de la ínsula. ¿Y qué más es corteza olfatoria primaria? También la estría olfatoria lateral se dirige hacia acá, hacia el complejo nuclear amigdalino. ¿Ya? Y eso forma la corteza olfatoria primaria. Y le pongo más o menos un esquema y dice corteza olfatoria primaria. También le llaman lóbulo piriforme, no es lo mismo que corteza ovaria piriforme. Entonces, la corteza olfatoria primaria, o menos llamada lóbulo piriforme, que es el primer lugar donde llega la estría olfatoria lateral, está formado por la corteza ovaria piriforme, que ya le dije, uncus, corteza entorrinal y limen de la ínsula, y por el complejo nuclear amigdalino. Entonces, esto es corteza olfatoria primaria.
y la corteza olfativa primaria sirve para oler. Y nada más. Ahora, ya sabemos que gracias a la estría olfatoria medial yo le doy manifestaciones límbicas a eso que huele. Pero también hay otra zona, o sea, la estría olfatoria lateral llega a la corteza olfatoria primaria y de ahí se va a otro lugar. Y a eso se le llama corteza olfatoria secundaria. La corteza olfatoria secundaria tiene elementos. Por ejemplo, otra vez la amígdala. Doctor, otra vez la amígdala. Sí, pero aquí la amígdala es para olfato. Acá es otra parte de la amígdala para darle una emoción a lo que usted huele. Entonces, gracias a la amígdala, aparte de la receptor que también lo hace, gracias a la amígdala, otra vez usted puede tener emociones en dependencia de lo que huele. Positivas, negativas, amor, odio, deseo, rechazo, bla, bla, bla. ¿Ya? Por ejemplo, se va a la corteza entorrinal, doctor, pero también acá, sí, pero aquí la corteza entorrinal le da para oler. Acá, cuando vuelve a la corteza entorrinal en otra porción, sirve para asociar los olores. Usted puede asociar un olor con algo. Usted dice, este perfume huele a frambuesa. Ya, este desinfectante huele a cereza, qué sé yo. Usted puede asociar. Ese es el olor del perfume que usaba mi amiga. ¿Ya? Entonces usted puede asociar gracias a la corteza entorrinal. El hipocampo, memoria. Nosotros tenemos memoria en el olor. Usted, por ejemplo, yo, el hígado, el olor a mí me parece muy feo, a mi opinión. Entonces yo en que huelo hígado, ya está pasando hígado, yo lo huelo, ya sé que es hígado. Luego va mi amígdala y me da un total rechazo porque no puedo ni oler el hígado. Entonces, pero eso ya no es corteza. Por la corteza olfatoria primaria huelo. Pero luego va el hipocampo y recuerdo que eso es hígado. Luego va la amígdala y me da una sensación de rechazo porque a mi parecer el olor del hígado no es agradable. Ya sé, ¿ya? Entonces, mire, también se va a la corteza orbitofrontal y la corteza orbitofrontal define si el olor es agradable o no. Corteza orbitofrontal también es límbica, recuerda, área 11 y 47 de Broca, es la parte frontovasal. Entonces, mire, como gracias a la corteza olfatoria secundaria le damos más características al olfato. Y por último, el olfato tiene conexiones, ya sabemos las dos conexiones más importantes: el astro encefálico medial y la estría medular talámica o estría medular del tálamo. ¿Alguna pregunta con respecto a la vía olfatoria? Y con eso terminamos todo lo que corresponde a la configuración externa del cerebro, ¿ya? Ahora vamos a ver los elementos de la parte interna del cerebro, ¿ya? La parte interna del cerebro, lo primero que vamos a conversar es acerca de los núcleos de la base. Los núcleos de la base realmente guarden el tiempo. Baby, por si acaso, ya le veo, ya tengo el recuerdo del año pasado. Entonces, los núcleos de la base realmente es un tema corto. Es un tema corto, pero es un tema un poquito tedioso y un poquito complejo. Entonces, centrémonos bien en lo que vamos a conversar, aprovechemos que tenemos bastante tiempo y vamos de a poco, pero tienen que irlo entendiendo. Al principio va a estar un poco medio
medio no es entendible, pero luego lo asociamos y va a hacerse un poquito más claro, ¿ya? Entonces, si yo quiero hablar de los núcleos de la base, tengo que recordar lo que ya sé. ¿Qué tengo que saber? Que el movimiento está dado por la vía piramidal, de eso no hay duda. O sea, la vía piramidal es la que le permite a usted moverse. Pero tenemos el gran problema de la vía piramidal. La vía piramidal se mueve, pero no sabe cómo, lo hace mal, lo hace burdo, lo hace feo, lo hace desorganizado, es grosero, es tosca la vía piramidal. Es la que sirve para moverse. En vía piramidal usted no se mueve, pero lo hace de una manera desordenada. Entonces, como la vía piramidal se mueve, pero no sabe cómo, necesita de aliados para que le ayuden a moverse como se debe. Entonces, la vía piramidal se mueve, pero cuando tiene que hacerlo de forma bonita, acuérdese usted que la misma corteza tenía que mandar una señal al cerebelo y el cerebelo responder por medio del tálamo. Y eso es el cerebelo ya lo vimos. Ahora, también los núcleos de la base ayudan a que el movimiento sea correcto, sea adecuado, sea como debe de ser. La misma historia. La vía piramidal sirve para moverse, pero si ya quiero mejorar el movimiento, así como le pedí ayuda al cerebelo, también la corteza le pide ayuda a los núcleos de la base, que por medio del tálamo llegan nuevamente hacia la corteza. ¿Ya? Entonces, los núcleos de la base, su función principal es ayudar a la vía piramidal a hacer las cosas como debe ser. Entonces, ya sabemos que con la vía piramidal me muevo, tengo que saber con el cerebelo coordino y con los núcleos de la base organizo el movimiento. O sea, si yo quiero hablar de los núcleos de la base en una sola palabra, yo digo dan precisión al movimiento. ¿Okay? Ahora, estoy que nombro y nombro y nombro, vamos a conocer los núcleos de la base. ¿Cuáles son los núcleos de la base? Los núcleos de la base son el núcleo caudado, el putamen, este es el escrito claro, hacia medial estos dos oscuritos se llaman globo pálido, lateral o externo y medial o interno. Los dos forman un solo globo pálido. Tengo el núcleo subtalámico, que ya lo habíamos conversado. ¿Se acuerda usted cuando hablamos del subtálamo? Entonces vamos a hablar del núcleo subtalámico y acá tengo la sustancia negra. La sustancia negra tiene dos porciones, una porción compacta y una porción reticular. La porción compacta y la porción reticular, aunque estén ambas juntitas ahí en la sustancia negra, tienen función totalmente diferente. O sea, anatómicamente están cerca, pero funcionalmente están totalmente alejados. La una sirve para una cosa y la otra sirve para algo totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, también puedo yo agrupar esos núcleos de la base que estoy conversando, agruparlos anatómica o fisiológicamente. Si lo agrupo anatómico, es por contigüidad, están cerca y pues forman una sola cosa. Y si los agrupo fisiológicamente, es porque los dos trabajan juntos funcionalmente hablando. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una comunicación anatómica. El putamen y los globos pálidos están cerquitas y por eso forman un solo núcleo que se llama núcleo lenticular. Pero funcionalmente están totalmente distintos. Ahora, todos los núcleos, bueno, exceptuando estos dos, pueden formar algo que se llama el cuerpo estriado. Entonces, el cuerpo estriado, funcionalmente, por ejemplo, el caudado y el putamen, aunque estén separados anatómicamente, funcionan juntos, trabajan juntos. Por eso ambos se los llama neoestriado. Ambos se lo llaman el neoestriado. Si tengo un neo, debo tener un arqui y debo tener un palio. El arquiestriado es el núcleo accumbens, que luego cuando veamos sistema límbico lo vamos a conocer, no lo vamos a nombrar más por ahora. Y el palioestriado sería el globo pálido o palioestriado. Entonces más o menos hay un resumen de lo que le acabo de conversar. Tengo a los núcleos de la base, ganglios jamás, núcleos de la base son el cuerpo estriado, el núcleo subtalámico, subtálamo está ahí, y la sustancia negra. Si quiero hablar del cuerpo estriado, tengo por ejemplo al arquiestriado, que es el núcleo accumbens. Tengo al caudado con el putamen, que me forma el neoestriado que ya habíamos conversado. Tengo a los pálidos, que me forman el palioestriado. El pálido, acuérdense usted que hay un lateral y hay un medial. Tengo el subtálamo, tengo la sustancia negra, que acuérdense que tiene dos porciones totalmente diferentes. La porción compacta es una y la porción reticular es otra. La porción reticular, aunque anatómicamente está junto a la compacta, funcionalmente trabaja con el globo pálido medial.
o sea, el globo pálido medial y la sustancia negra por porción reticular trabajan juntas, reciben las mismas fibras, envían las mismas fibras, tienen la misma función, por eso ellas juntas también le llaman el pálido ventral, ¿ya? Entonces más o menos son las agrupaciones que tienen los núcleos de la base. Vamos a ver la disposición anatómica. Hace rato habíamos visto un gráfico de frente, ahora vamos a ver un gráfico desde arriba. Entonces miren el lado derecho, usted puede ver los núcleos que ya conversamos. Por ejemplo, ve aquí el núcleo caudado, ve aquí el núcleo lenticular que está formado por putamen, globo pálido lateral y globo pálido medial. Puede ver el núcleo subtalámico. Aquí no veo la sustancia negra porque la sustancia negra está más hacia abajo, por si la sustancia negra está en el mesencéfalo, tálamo, y luego llega el núcleo de la base. Entonces, si veo el núcleo de la base desde arriba, no voy a ver a la sustancia negra, pero ya saben ustedes que la sustancia negra también se puede conceptualizar como un núcleo de la base. Ahora, conversemos hacia el lateral. Los núcleos de la base. Mire usted que los núcleos de la base están separados por una especie de V por donde circulan muchas fibras, ¿no? Que se conoce como la cápsula interna. La cápsula interna tiene un brazo anterior que está entre el caudado y el núcleo lenticular. ¿Sí ve? Tiene un brazo posterior que está entre el núcleo lenticular y el tálamo. Y tiene una rodilla que estaría entonces entre el caudado y el tálamo. ¿Sí ve? Entonces la cápsula interna me separa o me divide a esos núcleos de la base. Es importante esto cuando usted ya ve tomografías, por ejemplo resonancia, porque ahí usted sabe si hay un sangrado en el núcleo lenticular, un sangrado en el núcleo caudado, un sangrado en el tálamo, un sangrado en el brazo posterior de la cápsula interna, en el brazo anterior, en la rodilla, y pues ahí usted verá. Por ejemplo, si usted ve un sangrado en el tálamo, generalmente el tálamo es muy sensitivo y yo tengo manifestaciones sensitivas. El brazo posterior, acuérdese usted que por ahí baja la vía piramidal. Entonces, si yo tengo un sangrado aquí, el paciente va a hacer un defecto motor. Por la rodilla, acuérdense que baja el fascículo geniculado, que es el de los nervios craneales. Entonces, casi seguro me va a hacer una parálisis facial supranuclear, por ejemplo. Y así, ¿ya? Entonces, ahora, si usted sigue mirando con un poquito de amor y cariño, dése cuenta que del núcleo lenticular hacia lateral hay una franja blanca, luego gris, luego blanca y luego otra vez gris. Entonces, porque el núcleo lenticular está como encerrado entre muchas fibras. Entonces, esta es la cápsula interna, este es el núcleo lenticular, y luego otra vez blanco, esta es la cápsula externa. Luego gris, se llama claustro o antemuro, otra vez blanco, cápsula extrema, y luego gris, la corteza de la ínsula, porque ya me encuentro con el lóbulo de la ínsula, que lo encuentro abriendo los labios de la sección lateral o de cima. ¿Ya? Son un poquito más de lo mismo, pero visto en otra cara. Tengo aquí al núcleo lenticular rodeado por la cápsula interna, cápsula externa, con rojo el claustro antemuro, con amarillo de nuevo la cápsula extrema y luego aquí la corteza de la ínsula. ¿Ya? Entonces esa correspondería a la parte anatómica. Entonces, si yo hablo de la parte anatómica, es lo que conversé. Ahora hablemos de la parte funcional. Cómo esos núcleos que ya conversamos interactúan entre sí. Recuerde usted que si yo quiero hablar del núcleo de la base, quiero hablar del movimiento. Entonces, los núcleos de la base, a grosso modo, actúan de dos formas. Uno, aumentando el movimiento o disminuyendo el movimiento. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, qué sé yo, usted está llegando atrasado, por ejemplo, a propósito de un caso, está llegando atrasado, usted en teoría trata de llegar más rápido, no corre. Entonces, si usted va lento, no dice, no, pues me van a cerrar la puerta, tengo que correr. Entonces la vía piramidal le dice, ok, yo me sé mover, pero no sé moverme más rápido. Necesito de alguien que me estimule, que me diga, hey, muévete más rápido. Entonces ahí yo corro. Ahí intervienen los núcleos de la base. Entonces la corteza le dice, la vía piramidal sabe moverse, pero no sabe moverse rápido. Entonces, núcleo de la base, por favor, ayúdame a que la vía piramidal se mueva más rápido. Entonces, los núcleos de la base interactúan y todo eso termina estimulando al tálamo. Porque el tálamo siempre va a estimular el movimiento.
Ahora, todo lo contrario, no sé, usted está llegando con 4 horas de anticipación porque justo, no sé, su papá iba a pasar por la universidad y usted no quería buscar la forma de cómo llegar y dijo, papi, ya, no importa, yo me espero aquí 4 horas. Prefiero eso a tener que hacer peripecias para poder llegar a la hora. Entonces usted llega, papá, y como no tiene nada que hacer, comienza a caminar lentito, despacito, comienza a caminar, conocer su universidad, comienza el tiempo, ¿no? Pero no va a hacerlo acelerado. Entonces, yo me estoy moviendo, pero no me quiero mover tan rápido porque quiero caminar lento por la causa que sea, en este caso porque tengo mucho tiempo. Entonces, lo mismo, la vía piramidal dice, ok, yo me sé mover, pero no me sé mover lento, me sé mover y ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer la corteza? La corteza le dice, ok, vía piramidal, ya busco cómo frenarte para que no te muevas tan rápido, te muevas más lento. Le manda la señal a los núcleos de la base, los núcleos de la base interactúan entre sí y luego inhiben al tálamo. ¿Para qué? Para que el tálamo no estimule la corteza y usted camine más lento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo puedo yo hacer que los núcleos de la base hagan que me mueva rápido o que me mueva lento? Pues por medio de estímulos e inhibiciones. Entonces, todos esos núcleos de la base interactúan entre sí, estimulándose e inhibiendo de alguna forma. Por eso usted en las conexiones que ve ahí, si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, dése cuenta que esas conexiones tienen colores. Lo que usted vea con color verde quiere decir que está estimulando esto a esto. Y lo que usted vea con color rojo quiere decir que está inhibiendo esto a esto, esto a esto, esto a esto y ta, ta, ta. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos tengo aquí? Los núcleos de la base. Mire usted, tengo aquí el neoestriado. ¿Cómo estaba formado el neoestriado? Por el glutamen más el núcleo caudado. Glutamen con el núcleo caudado. Como ellos anatómicamente están separados, pero funcionalmente son uno solo, los vamos a nombrar juntos como neoestriado. Tengo acá a los globos pálidos, mire usted, tanto el lateral o externo y el interno o medial. Tengo al núcleo subtalámico y tengo la sustancia negra. Voy a hablar solo de la porción compacta. ¿Por qué? Porque la porción reticular, aunque está aquí, trabaja junto con el globo pálido interno medial, que ya lo habíamos conversado. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de interno medial, estoy hablando de sustancia reticular. Entonces, ahora sí, vamos viendo qué vamos a encontrar. Primero hablemos del neoestriado. Aferencias y eferencias del neoestriado, que usted me va a decir si son estimuladoras o inhibitorias. Entonces, neoestriado, aferencia y eferencia. ¿Cuáles son aferencias del neoestriado? ¿Qué le está llegando ahí al neoestriado? Mire usted, ¿qué flecha le está llegando ahí? De la corteza, ¿cómo se llamaría? Córtico estriada, ¿no? Entonces, aferencia, tengo ya la fibra córtico estriada. ¿Es estimuladora o inhibitoria? Estimuladora. Entonces, para seguir con el mismo color, no con verde, vamos a hacer una crucecita. ¿Qué más le llega al neoestriado? La sustancia negra pars compacta. Entonces, siguiente de la sustancia negra, ¿cómo se va a llamar? De la sustancia negra al neoestriado, nigroestriada. Nigroestriada. Entonces, las otras fibras son nigroestriadas. ¿Qué son? ¿Estimuladoras, inhibitorias? ¿Las dos? ¿Estimuladoras solamente? Inhibitorias, ¿no? Estimula e inhibe, tiene las dos. Entonces, la sustancia negra y el neoestriado tienen una relación bastante interesante, ¿no? Bastante interesante porque es en ambos sentidos, tanto estimuladores como inhibitorios. Nada más, ¿no? Eferencias. ¿Qué eferencias tiene el neoestriado? ¿Al globo pálido cuál? ¿El 1 o los dos? A los dos. ¿Cómo se llamaría? Estrío pálida, ¿no? Estrío pálido o estrío palidal. Entonces, la eferencia serían las fibras estrío palidales o estrío palidal, tanto al externo o lateral como al interno o medial. El otro estrío
palidal, en este caso es al interno o medial. ¿Estimuladora o inhibitoria? Inhibitoria, ambas, ¿no? Ambas son inhibitorias, hagámoslo con el mismo color rojo. Y nada más. Hablemos ahora del globo pálido. Globo pálido, tanto lateral como medial. Aferencias y eferencias. ¿Cuáles son las aferencias del globo pálido? Ya del talámico, pero aparte, antes de ese, por acá lo estaban diciendo. ¿De dónde? Aferencia. La núcleo subtalámico lo decimos ya. Aparte, ¿cuál más? La del estriado, no lo mismo, ¿no? La que era eferencia para el neoestriado, ahora es aferencia para el globo pálido, como para recordar eso. De ahí el orden es indistinto, ¿no? Tenemos otra vez estrío, palidal, externa o lateral, y la estrío, palidal, interna o medial. ¿Estimuladores inhibitorias? Inhibitorias, ¿no? Eso no se modifica. Siempre van a ser inhibitorias. Y ahora sí, ¿cuál es la otra? ¿De dónde viene? Del núcleo subtalámico, ¿no? ¿Cómo se llamaría esa fibra? Subtálamo palidal o subtálamo pálida, ¿no? ¿Qué le quiere decir? Subtálamo pálida. ¿De cualquier pálido viene? ¿O solo de uno? ¿De cuál pálido? ¿Del pálido? ¿Del pálido? ¿De qué pálido viene aquí estamos con aferencia, ¿no? Estamos al pálido medial, sí, subtálamo palidal, ¿verdad? Acá estamos en subtálamo. Interno o medial. Viene del pálido hacia el pálido medial solamente, no hacia ambos. ¿Y eso es estimulador o inhibitorio? Entonces el subtálamo estimula al globo pálido medial, ¿verdad? ¿Alguna otra aferencia? Parece que nada, ¿no? Eferencia. Tengo pálido talámica, pero antes de esa, para ya terminar con lo del subtálamo. Pálido subtalámica, ¿no? Tengo una pálido subtalámica que viene solamente del externo o lateral y formaba un fascículo. ¿Se acuerdan? El fascículo subtálamo palidal, pálido subtalámico. ¿Qué fascículo formaba cuando vimos subtálamo? Esta es inhibitoria, ¿no? ¿Qué fascículo me formaba? Subtálamo palidal, pálido subtalámico. Me formaba el fascículo subtalámico. El fascículo subtalámico. Parece que es el fascículo subtalámico, pálido subtalámico, subtálamo palidal. Pero usted ya sabe que no viene de cualquier pálido. La aferencia llega del lateral y la eferencia va hacia el medial. Importantísima esta conexión. Y ahora sí, ¿cuál es la otra? La pálido talámica. ¿De cualquier pálido? Solamente del medial o interno, ¿no? Pálido talámica del medial o interno. Pálido talámico, ¿es estimuladora o inhibitoria? Inhibitoria. Y mire usted, ¿y el tálamo qué hace con la corteza? ¿La estimula o lo inhibe? Lo estimula. Entonces mire, si el globo pálido interno se activa, va a disminuir el movimiento. Si el globo pálido se inactiva, el tálamo se libera y por ende el movimiento aumenta. Ahora lo que ya habíamos conversado, recordemos nuevamente el subtálamo. Aferencia y eferencia. ¿Cuál es la aferencia del subtálamo? ¿Qué le llega al subtálamo? Ya, entonces, ¿cómo se llamaría? Pálido subtalámica. ¿De cualquier pálido? Solo del externo o lateral. ¿Estimuladora o inhibitoria? Inhibitoria. ¿Ya? ¿Y la eferencia? Subtálamo palidal. ¿A cualquier pálido? Solo al interno o medial. ¿Estimula o inhibe? Estimula. ¿Ya? Y por último, no se olvide
que la sustancia negra tiene dos porciones. La porción compacta y la porción reticular. Esta porción compacta, ¿con quién se relaciona de manera más importante? ¿Con él? ¿Con cuál? Con el neoestriado. Entonces esta porción compacta se relaciona con el neoestriado. Y la porción reticular, acuérdense usted que se relaciona con el globo pálido medial. Entonces, donde yo vea globo pálido medial, aquí también está sustancia reticular, perdón, sustancia negra, porción reticular. Sustancia negra es lo mismo, porción reticular. Sustancia negra, porción reticular. Sustancia negra, porción reticular. Sustancia negra, porción reticular. Que ni siquiera lo nombro, simplemente usted ya sabe que si hay globo pálido medial, es sustancia negra, porción reticular, que anda por ahí cerca. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahora? Listo. Vamos a tomar la asistencia y todo como para que refresque un poquito la mente. Entonces, como les digo, gracias a, o debido a, o por culpa de estas condiciones que acabamos de conversar, se puede o aumentar el movimiento o disminuir el movimiento en dependencia de las necesidades. Esto hablando de las conexiones netas con la corteza, o sea, con la fibra córtico-estriada. Si yo, por ejemplo, ahí ponemos un caballito, digamos que el caballito está ahí, de repente aparece un perro que lo quiere morder, el caballo se asusta y quiere correr. La vía piramidal dice, yo me muevo, pero no sé moverme rápido, necesito un estímulo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que activar una vía para que se mueva. Pero luego el caballo ya encuentra un lugar seguro, ya está cansado, quiere descansar, quiere dejar de moverse y descansar. Lo mismo, la vía piramidal tiene que ser frenada y eso también lo hacen los núcleos de la base. Ahora, para que el movimiento aumente o disminuya, se necesitan de esas conexiones. Cuando el movimiento aumenta, la conexión es muy cortita. Entonces hay una conexión y hace que el movimiento aumente. Entonces, como esa conexión es corta, a eso se le llama la vía corta o vía directa. Entonces, para que aumente el movimiento, las conexiones que hacen el tálamo, los núcleos de la base, lo hacen por medio de una vía que se llama vía corta o vía directa. Mientras que, si yo quiero que el movimiento disminuya, esas conexiones son mucho más largas. Entonces, a eso se llama la vía larga o vía indirecta. Entonces, los núcleos de la base toman una vía larga o indirecta para poder hacer que el estímulo o el movimiento disminuya. Entonces, digamos que aquí está el caballo y aparece un perro y él lo quiere atacar al caballo y el caballo pues quiere salir corriendo. Entonces, la vía piramidal dice, yo me sé mover, pero necesito un estímulo. Entonces, ese estímulo lo envía o nace desde la corteza cerebral. Entonces, recuerda usted que ahí está el núcleo de la base y que el putamen con el caudado tienen una conexión fisiológica, por eso lo vamos a unir ahí para hablar de neoestriado, ellos dos, ¿no? Entonces, la corteza es la que tiene que mandar la señal, sea para que me mueva o para que no me mueva. Entonces, todo inicia con la corteza, que manda la señal al neoestriado. Esa fibra se llama, ¿cómo se llama la fibra? Ahí está. Córtico-estriada, son estimuladoras o inhibitorias. Estimuladoras. Entonces, vamos a hacerlo con el mismo color verde como para poder recordar los colores. Entonces, la corteza manda una señal al neoestriado que es putamen y caudado. Y como lo que quiere el caballo es moverse, se va a activar ¿cuál vía? ¿La vía directa o la vía indirecta? La vía directa, que es la vía más cortita, ¿no? La vía directa va a salir del neoestriado. Predominantemente sale del putamen. Sale del neoestriado, pero un poquito más iría hacia el putamen. De aquí, ¿qué es lo que va a hacer el neoestriado? El estriado va a mandar una señal hacia el globo pálido medial. ¿Cómo se llamaría esa fibra del neoestriado al globo pálido medial? Estimuladora. ¿Es estimuladora o inhibitoria? Es inhibitoria. Entonces vamos a hacerla con rojo. Este verde es positivo, es estimulador. Y vamos a hacerla con rojo, ¿no? Para recordar los colores. Entonces, mire, el putamen, más que todo acercando al putamen del neoestriado, manda una señal al globo pálido medial.
Y como es inhibitoria, me inhibe el globo paleo-medial, me lo opaca, me le quita la función del globo paleo-medial. ¿Y cuál es la función del globo paleo-medial? ¿Cuál es el fascículo que sale del globo paleo-medial? ¿Qué fascículo salía del globo paleo-medial? ¿Se acuerdan? No, mire, el palio subtalámico sale del lateral. Pálido talámica. La palio subtalámica sale del pálido lateral. Y aquí el fascículo está llegando al pálido medial. Es la pálido talámica. ¿Es estimuladora o inhibitoria? Inhibitoria. Entonces, mire, el globo pálido medial, ¿qué es lo que hace? Inhibe al tálamo. Esa es la función del globo pálido medial. Inhibir al tálamo. ¿Y se acuerda usted el tálamo que hacía? ¿Estimula o inhibe la corteza el tálamo? Estimula la corteza. El tálamo siempre es estimulador de la corteza. Entonces, esta es la vía directa, que es la del movimiento. Entonces, usted entiende, siempre la corteza estimula el neostriado, pero como es vía corta, el neostriado me inhibe el globo pálido medial y por ende el globo pálido medial pierde función. ¿Cuál es la función? Inhibir el tálamo. Entonces ya no puede inhibir el tálamo. Por ende el tálamo se libera y el movimiento aparece. Y ahí usted aumenta su movimiento. Corre. ¿Ya? Ese yo, entonces le están robando, sale corriendo. Mire, eso es una condición de la vida directa. Le quieren robar y usted dice, no me robo, salgo corriendo. Se corre. Tiene que activarse su corteza. Lo mismo, la pirámide le dice, hey, guarda el teléfono. Que ir a apresar, guarda el teléfono. Con esa alegría, guarda. Ya, entonces, manda una señal por la vía directa, se libera el tálamo y ahí usted sale corriendo. Siempre que aumente su movimiento, los núcleos de la base por medio de la vía directa lo están haciendo. ¿Ya? Ahora, digamos que el caballo corrió, se cansó, ya está en un lugar seguro, ya no quiere seguir corriendo el caballo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inhibirle el movimiento. La vía piramidal dice, yo me sé mover, pero no sé cómo frenar. Entonces, ahora se tiene que activar otra vía, que es la vía que inhibe el movimiento. ¿Cuál es esa vía? La vía indirecta. ¿No? Ya hablamos de la vía directa, ahora vamos a hablar de la vía indirecta. Entonces, todo comienza de la misma forma, con la corteza mandando la señal hacia el neoestriado, estimuladora y inhibitoria. Estimuladora, la corteza manda la señal, siempre va a ser estimuladora. La estimulación e inhibición no cambia, cambia la ruta. Y de ahí se va a activar la vía indirecta. La vía indirecta es del neoestriado, pero un poquitito más cercano hacia el caudado, ¿no? El caudado es como que interviene ahí. Ahora, el caudado neoestriado manda la señal al globo pálido lateral. La señal, ¿cómo se llamaría esa fibra? Del neoestriado hacia el globo pálido lateral, ahí tiene que estar. Estrío palidad, estimulador o inhibitoria. Inhibitoria. Entonces, mire, el caudado manda su señal al globo pálido lateral, es inhibitoria, por eso la hacemos con rojo. Y este globo pálido lateral, entonces, como lo inhibo, pierde toda la acción, pues ya deja de funcionar, deja de tener función el globo pálido lateral. ¿Y cuál es la función del globo pálido lateral? ¿Qué fascículo salía del globo pálido lateral? El pálido subtalámico, ¿qué? ¿Estimulador o inhibitorio? Inhibitorio. Miren todo lo que se va a perder. Este inhibía al subtálamo. ¿Y el subtálamo qué es lo que hacía? ¿Qué fascículo salía del subtálamo? Subtálamo validad, estimulador o inhibitorio. Estimulador. O sea, mira, el subtálamo es el que estimula el globo pálido medial. ¿Y el globo pálido medial, cuál es la función del globo pálido medial? Inhibir el tálamo por la fibra pálido talámica. Entonces miren cómo se forma una ruta, ¿no? Entonces ahora lo mismo que habíamos conversado en el caso anterior. Si yo estimulo al neoestriado, el neoestriado ahora por vía indirecta me manda una señal inhibitoria al globo pálido lateral y este pierde función. Como pierde función, por ende ya no puede inhibir al subtálamo. Y el subtálamo se libera. ¿Qué hace el subtálamo? Estimular al globo pálido medial. ¿Y qué hace el globo pálido medial? Inhibir al tálamo. Entonces el tálamo se inhibe y pierde la función. Y ahí usted se deja de mover. Entonces mire, se forma una ruta córtico, estrío, pálido, subtálamo, pálido, talámico. Y en la otra córtico, estrío, pálido, talámico. Y esa es la vía indirecta.
es la vía que va en contra del movimiento, la que usted hace que deje de moverse. Y esa es la conexión de la corteza con el estriado. ¿Alguna pregunta o algo? Entonces, mira, el lado derecho está lo mismo por el esquema, ¿no? La misma vía directa, corteza cerebral, neoestriado, un poquito más hacia el putamen, inhibe al globo pálido, y como el globo pálido se inhibe, ya no puede inhibir al tálamo, y por ende el tálamo se libera y estimula la corteza. Hablando de la vía indirecta, lo que está más a la izquierda, corteza, siempre estimulando el neoestriado, un poquito más al caudado, inhibe al globo pálido lateral, y como inhibe el globo pálido lateral, ya no puede inhibir al núcleo subtalámico. Y por ende el núcleo subtalámico estimula el globo pálido medial, que a su vez inhibe al tálamo, y eso entonces hace que usted se deje de mover. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda, inquietud o algo? Ya. Ahora, entonces, ya usted ve la conexión córtico-estriada. Así es la conexión. Vía directa si quiero moverme, vía indirecta si quiero dejar de moverme. Pero también hay una conexión importantísima, que es la conexión nigro-estriada. Esa conexión nigro-estriada también es importante. Y mire usted que es tanto estimuladora como inhibitoria. Ahora, la nigroestriada, que está relacionada con la porción compacta de la sustancia reticular, lo hace por medio de un neurotransmisor que se llama la dopamina. La sustancia negra, porción compacta, va hacia la vía tanto directa como indirecta a través de un neurotransmisor que se llama la dopamina. ¿Qué es lo que hace la dopamina? La dopamina tiene varios receptores, tiene 5 receptores. Uno agrupados en 2 tipos. Uno que es el receptor DOPA1 y DOPA5, principalmente DOPA1, que es estimulador de la vía directa. O sea, si la dopamina, llegando por la fibra nigroestriada, llega aquí al neoestriado y actúa sobre los receptores D1 del neoestriado, va a estimular la vía directa. Si la dopamina llega por el receptor DOPA2, DOPA3 o DOPA4, principalmente DOPA2, llega al neoestriado y activa los receptores DOPA2, va a estimular la vía indirecta. O sea, el receptor DOPA1 estimula la vía directa, que te muevas, y el receptor DOPA2 inhibe, estimula la vía indirecta, la vía que hace que usted no se mueva. La dopamina, ¿qué es lo que hace? La dopamina generalmente es pro movimiento, o sea, la dopamina quiere que usted se mueva. Por ende, la dopamina que sigue o que va por las vías nigroestriadas, generalmente siempre va a tratar de estimular a la vía directa y de inhibir a la vía indirecta. Esa es la función de la dopamina en esta ruta. Estimular la vía directa e inhibir a la vía indirecta. O sea, la dopamina quiere que usted se mueva. ¿Por qué no me estoy moviendo aunque tengo una fibra nigroestriada que quiere que me mueva mucho? Porque la corteza cerebral no lo permite. La corteza trata de regular esa acción. Y además, la dopamina tiene un opuesto, un neurotransmisor que hace totalmente lo contrario, que es la acetilcolina. La acetilcolina es otro neurotransmisor que en cambio aquí actúa al revés, estimula la vía indirecta e inhibe la vía directa. O sea, la acetilcolina va en contra del movimiento. ¿Por qué no me muevo más o me muevo menos? Porque la dopamina y la acetilcolina están igual y la corteza cerebral está regulando para que se mueva cuando se necesita y se deje de mover cuando se necesita. Entonces hay una regulación interesante ahí. Entonces yo te veo la vía directa, la vía indirecta y cómo neurotransmisores intervienen en la vía directa e intervienen en la vía indirecta para que se dé como resultado que se mueva o se deje de mover cuando usted lo requiere y lo necesite. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud o algo? Entonces esto es lo normal, así es como yo me muevo y así es como yo me dejo de mover. Ahora que usted ya sabe lo normal, vamos a hablar de lo anormal, cómo suceden los problemas. Entonces, a grosso modo tengo 2 grandes rutas. La vía directa, ¿qué hace? ¿Que me mueva o que no me mueva? La vía directa quiere que yo me pase moviendo como loquito todo el día. Mientras que la vía indirecta, ¿qué hace? ¿Que me mueva o que no me mueva? Que no me mueva. La vía indirecta que dice no te muevas, quiere que yo esté lentito, con muy poco movimiento o nada de movimiento. Pero interactúan entre sí. Ahora, si se daña una de las dos, va a predominar la que quede viva. Y entonces ahí comienzan los problemas. Si se daña la vía directa, ¿cuál va a predominar? La indirecta. ¿Y la indirecta qué hace? ¿Que me mueva o que no me mueva? Que no me mueva. Entonces el paciente va a tener siempre movimientos lentos. A eso se le llaman síndromes hipokinéticos.
cuando se daña la directa y predomina la indirecta. Y por ende puede pasar todo lo contrario. Que se dañe la vía indirecta por alguna causa y me predomina la directa. La directa es la que hace que me mueva o que no me mueva. Que me mueve. Entonces, si se daña la indirecta y predomina la directa, el paciente comienza a moverse de forma totalmente exagerada y alterada. Se llaman síndromes hiperkinéticos. Vamos a hablar entonces en primer lugar de los síndromes hipokinéticos. El síndrome hipokinético por excelencia es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es el prototipo, es la característica, es el representante principal de un síndrome hipokinético, en donde se daña la vía directa y predomina la vía indirecta. Y como la vía indirecta va en contra del movimiento, el parkinsoniano es lento. Y usted identifica el parkinsoniano por eso, porque es lento. Usted no en su vida ha visto un paciente, a un paciente determinado y usted lo llama, no sé, Pepito Juárez, y usted se da cuenta de que entra. El paciente usted lo ve entrar, primero la fase expresiva, no le demuestra ningún tipo de sensación. Llega a veces ni siquiera tiene el típico temblor del parkinsoniano, o uno lo tiene. Puede ser que tenga un ligero temblor, porque usted lo ve en por el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. A veces ya llega, doctor, me dijeron, sufro de Parkinson, que vea un neurólogo. Usted lo ve, habla bajito. Y el familiar a veces llega, doctor, mi papá hablaba durísimo, él tenía un vozarrón, usted no se le escucha nada. La letra se le hace chiquitita, él escribía normal, yo lo escribí chiquitito, y ni siquiera se le puede entender así en micrografía, porque todo se lentece, entonces ya no puede crear el arco normal que uno hace para poder tener las letras. Ya habla bajito, a veces llega, doctor, me duele la cabeza, y usted dice, señor, me duele la cabeza, pero señor, usted sufre de Parkinson. Entonces ahí usted puede diagnosticarlo, puede incluso darse cuenta, ya uno ya ve, comienza a analizar, porque el paciente parkinsoniano es hipokinético. Y a veces me ha pasado, doctor, sí, buenos días, ¿cómo está? Sí, doctor, lo que pasa es que yo me hice ver con un amigo porque a veces me sabe temblar la mano y me dijo que va a un neurólogo porque puede ser Parkinson. Entonces, de entrada, yo le pregunto, señor, ¿pero qué está tomando medicamento? Ah, sí, estoy tomando levodopa. Ah, ya, puede ser que le esté bien porque está tomando el fármaco y evidentemente, pues por eso está bien. Pero no, yo no estoy tomando nada, yo recién vengo aquí a conversar con usted, que a veces me tiro la mano, no sé, cuando estoy pintando, porque yo soy pintor, me comienza a temblar la mano, tengo miedo que sea una enfermedad de Parkinson. O sea, de entrada, eso no es Parkinson, el Parkinson es hipokinético. Usted lo ve, identifica desde que el paciente va entrando por la puerta del consultorio suyo, porque es muy lento, habla bajito, escribe chiquito. Si ese paciente tiene ese temblor, eso no es Parkinson, un temblor postural, un temblor esencial, no sé qué temblor será, hay muchos temblores, pero el temblor de Parkinson eso no es, porque el paciente mismo está demostrando que no lo es. ¿Ya? Entonces es importante que usted entienda. Es un paciente hipokinético. Y entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se daña ¿qué cosa? Ya lo sabemos, lo hemos conversado muchas veces. Se daña la sustancia. Le dije que guarde el teléfono, señorita Núñez, por favor. Y ya, páseselo a su compañero. Mira, usted lo toca, le digo a usted que se retire. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se daña? La sustancia negra. Usted sabe qué hay en la sustancia negra. La dopamina, o sea, lo que se daña realmente es la dopamina, ¿ya? Y la sustancia negra porción compacta. Entonces, si yo no tengo dopamina en la sustancia negra porción compacta, mire, por ejemplo, aquí un ejemplo. Este es un mesencéfalo normal. Mira aquí la sustancia negra, bien bonita, bien negrita, ¿no? En cambio, mira aquí la sustancia negra toda fea, difuminada, dispersa, todo, no sé, se nota la diferencia. Entonces se daña la sustancia negra porción compacta. Ojo, la reticular aquí no tiene nada que ver. Entonces se daña la sustancia negra porción compacta, ya no hay dopamina. ¿Y la dopamina qué hace? ¿Es pro movimiento o está en contra del movimiento? Es pro movimiento. Entonces si se daña la sustancia negra y no se produce dopamina, entonces va a suceder todo lo contrario de lo que hace la dopamina. Se inhibe la vía directa, la que estimula el movimiento. Y se estimula la vía indirecta, la que va en contra del movimiento. Característica principal del parkinsoniano, hipoquinesia, lentito, todo lo que habíamos conversado. Entonces esa es una característica. ¿Y qué pasa? Acuérdense usted que la dopamina trabajaba ahí como que a la par con otro neurotransmisor, que era la acetilcolina. La acetilcolina aquí
En estos núcleos de la base trata de que usted no se mueva. Pero acuérdese usted que la acetilcolina en la unión neuromuscular es la que estimula el movimiento. Entonces, si bien es cierto que aquí usted no se mueva, pero la unión neuromuscular está actuando esa acetilcolina. Y por eso el paciente, aparte de que es lento, comienza a hacer su típico temblor de reposo. Acuérdense que es un temblor de reposo que disminuye en actividad, a diferencia del cerebeloso, que es todo lo contrario, que eso usted ya lo sabe y se lo puedo preguntar si es que yo deseo. ¿Ya? Entonces, problema del temblor, la acetilcolina. Problema de la hipoquinesia, del poco movimiento, la falta de dopamina. Son dos problemas diferentes en una misma enfermedad. Entonces, ahora le pregunto, ¿cuál sería el tratamiento entonces en este paciente? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué le tengo que dar? Dopamina, ¿no? Lo que le falta es dopamina, por lógica yo tendría que darle dopamina. Ahora, la dopamina, si yo me la tomo, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, como no atraviesa la barrera hematoencefálica, no me va a hacer efecto aunque lo que me falte sea dopamina. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomar un precursor, un fármaco que es previo a la dopamina, que entra en el cuerpo, atraviesa la barrera y cuando está dentro del sistema nervioso se transforma en dopamina, y esa es la levodopa. Farmacología usted entenderá mejor todo esto, ¿no? Es la levodopa. A veces se da con otros fármacos para que la levodopa, la dopamina que luego se transforma no se destruye. Pero eso es para la hipoquinesia. Ahora me falta para el temblor. ¿Para el temblor qué tengo que hacer? Dividirla a la acetilcolina. Entonces yo tengo que dar lo que se llama anticolinérgicos. Por ejemplo, ya usted en farmacología lo va a ver de nuevo, hay un fármaco que se llama el biperideno, por ejemplo. Entonces el biperideno es para el temblor y la levodopa es para la hipoquinesia, para el poco movimiento que tiene el paciente. Entonces son cosas que sirven para una enfermedad, pero para diferentes características de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Miren, los neurotransmisores no tienen funciones totalmente específicas. El neurotransmisor tiene una función en dependencia de la ruta donde yo lo ponga. Si lo pongo aquí tiene una función y si lo pongo acá tiene otra función. Entonces la dopamina, si lo pongo aquí en la vía neuroestriada, tiene función de movimiento, estimular la vía directa y inhibir la vía indirecta. Pero la dopamina también está en otra ruta, que es la ruta del fascículo prosencefálico medial. El fascículo prosencefálico medial es el fascículo de las adicciones. Entonces las adicciones están dadas por la dopamina. La adicción a lo que sea, adicción al ejercicio, adicción a, no sé, lo que sea, adicción a la droga, adicción al alcohol, o sea, cualquier tipo de adicción que exista está dada por la dopamina. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que cuando yo le doy levodopa a mi paciente, si bien es cierto que mejora el movimiento porque estimula la vía directa que está inhibida e inhibo la vía indirecta que está estimulada, mejora el movimiento, pero le comienzo a crear alteraciones en relación a esa otra vía. Entonces los pacientes comienzan a hacer alteraciones psiquiátricas, se hacen agresivos, comienzan a insultar, comienzan a tener tendencias a juego, ludopatía, le llaman, querer apostar y ese tipo de cosas, comienzan a alucinar a los pacientes y se transforman en un problema. O sea, la levodopa teóricamente sería el tratamiento de esta enfermedad, pero en la vida real es un fármaco muy complicado con muchos efectos adversos. Por eso lo que tratamos es de dar la menor ciencia, lo que tratamos es de disminuir en lo más posible el uso de levodopa. Por eso luego ustedes verán cuando la farmacología que se suman otros fármacos para no dar tanta levodopa, fármacos que evitan que se destruya, etc. O, por ejemplo, si yo tengo un paciente, no sé, parkinsoniano de 90 años, el Parkinson es una enfermedad prototipo del adulto mayor. O sea, a partir de los 60, 65 años puede aparecer, no es que todos lo vamos a tener, pero ya es cuando aparece. A la edad de ustedes es difícil que haya una enfermedad parkinsoniana, ¿no? Y si lo es, algo está pasando, hay que buscar. Pero es prototipo. Entonces, si yo descubro a un paciente parkinsoniano ya muy mayor, a los 80, 85, 90 años, cuando teóricamente el tiempo que queda de vida de ese paciente no es tan largo, entonces no me voy a poner yo a jugar con ver si el fármaco le sirve, si no le sirve. Tengo que darle el confort mayor a ese paciente, que esté lo mejor posible en los últimos años que vaya a estar. Entonces puedo comenzar con levodopa. Pero si por ejemplo es un paciente joven para la enfermedad, 60 años, 64 años, un paciente joven para esa enfermedad, entonces yo antes de darle levodopa, yo puedo utilizar otros fármacos previos. ¿Por qué? Porque la levodopa es lo último, no voy a darle de entrada con mi arma más fuerte y mi arma de mayor complicación. Le puedo dar otros fármacos. Por ejemplo, hay uno que luego verán que se llama pramipexol. Por ejemplo, el pramipexol lo que hace es sentido figurado, ¿no? Como que te exprime a locos niveles, o sea, te trata de sacar toda la dopamina que puede, estimula a esa sustancia negra porción compacta para que me bote
O por ejemplo hay uno que se llama rasagilina, que lo que hace es que la dopamina no se destruya tan rápido, evita la destrucción de la dopamina. Y así, o sea, trato de no darle dopamina, trato de que use lo que más tenga de dopamina en sus reservas antes de comenzar a utilizar levodopa por los múltiples efectos adversos que hacen esos fármacos. Manejar a un paciente con enfermedad de Parkinson es muy complejo porque hay muchos efectos adversos en relación al fármaco. Eso con respecto al levodopa. El biperideno, ¿qué dijimos que era el biperideno? Anticoagulación en contra de la acetilcolina. ¿Y sabe usted que la acetilcolina, aparte de estar en la unión neuromuscular, la acetilcolina es la que nutre el hipocampo? ¿Se acuerdan de la función del hipocampo? El hipocampo es de la memoria. Entonces, estos pacientes que yo le estoy colocando anticolinérgicos, le mejoro el temblor, pero puedo comenzar a hacer trastornos de memoria. Y los trastornos de memoria son casi típicos de los pacientes adultos mayores. O sea, aparte lo tengo en una edad típica de hacerme ya trastornos de memoria, así no tome fármaco. Le sumo el fármaco, la misma historia. Un paciente con temblor, si es un paciente joven para la enfermedad, 60, 64 años de edad, etc. Y digo, bueno, pues puedo utilizar biperideno porque igual está joven, trato de estimularle el cerebro, dar otros fármacos para que ayuden en la memoria, etc. Pero si ya tiene 80, 85, 90 años de edad, yo digo, no, pues ese cerebro, ya, ese hipocampo fisiológicamente por la edad ya no está funcionando muy bien. Más el biperideno, puedo comenzar a ese paciente a hacerle trastornos de memoria mucho mayores. O sea, hay que buscar mucho riesgo-beneficio, conversar con el familiar, explicarle todo lo complejo que es esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, para que usted entienda, los fármacos que hay aquí fisiológicamente son muy complicados. Y usted con lo que acabamos de conversar puede entender, aunque en farmacología no es el momento suyo de aprender farmacología, pero puede entenderlo con lo que estamos conversando, puede entender los problemas que da el uso de esos fármacos. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, algo? Eso con respecto a los hipokinéticos. Vamos a hablar acerca de los hiperkinéticos. Lo que hace es que aumente el movimiento. Si se aumenta el movimiento es porque se estimula la vía directa. Y la indirecta por algún motivo está inhibida. Entonces, dentro de las enfermedades que son hiperkinéticas, yo tengo tres. Uno que se llama la corea, otro que se llama la atetosis y otro que se llama el hemivalismo. La corea puede ser de Huntington o de Sydenham, ¿ya? La corea de Huntington, por ahí Huntington es una enfermedad heredada. ¿Ya? Es generalmente papá, mamá lo tuvo y el paciente lo puede heredar. Es recesivo, pero bueno, lo puede heredar. El problema es que la corea de Huntington te va a terminar matando. Es una enfermedad terrible, horrible, pésima, muy fea, y el paciente se va a morir sin posible, ¿no? Había una serie de que quedaban pegados otros autos, no sé si alcanzaron a escuchar o ver eso, en donde no sé en qué capítulo dice cuánto de la temporada dice cómo. Había una doctora que supuestamente la mamá había sufrido de Huntington, se había muerto de Huntington, y ella se quería matar porque dice, si mamá tuvo Huntington, yo también lo voy a tener, y antes de sufrir todo lo que sufre un paciente con Huntington, mejor me mato. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le llaman Huntington. A veces le llaman corea de Huntington, si no se llama Huntington. La corea de Sydenham es una corea, pero la corea de Sydenham aparece después de un proceso infeccioso. Generalmente los niños tienen una infección de garganta, se puede ir hacia los núcleos de la base y me provoca una corea, que ya vamos a ver las características de la corea. Me provoca una corea. Lo bueno, lo positivo es que eso sí tiene tratamiento. Le doy un fármaco para matar ese bicho y el paciente generalmente mejora y le va muy bien y todo perfecto, no hay ningún tipo de problema. Si usted tiene un paciente, un niño, que está teniendo que ser un proceso infeccioso de garganta, de riñón, etc., y de repente le comienza a hacer movimientos hiperkinéticos, usted dice, eso es una corea de Sydenham. Ahora, veamos primero qué elemento está dañado y por qué hay hiperkinesia. Por ejemplo, en la corea se daña el núcleo caudado. Ese es el elemento que se daña en la corea. Que recordemos aquí lo que ya habíamos visto. En la corea se daña el núcleo caudado. ¿Se acuerda usted del núcleo caudado? ¿Qué le gustaba más a él? ¿La vía directa o la vía indirecta? La vía indirecta le gustaba más al caudado. Entonces, cuando se vaya a estimular una vía, como el caudado está dañado y al caudado le gusta más la vía indirecta, el neostriado va a trabajar netamente por putamen. Y acuérdese usted que el putamen le gustaba la vía directa. Entonces, como la vía directa estimula el movimiento, el paciente hace hiperkinesia. ¿Ya? Porque la directa hace estimular el movimiento. Ahora, ¿cuál sería de ahí? ¿Cuál otro hiperkinético era? ¿Corea? ¿Cuál es el otro? La atetosis, ¿no? En la atetosis se daña el globo paleomedial, que es el que se destruye, el globo paleomedial. ¿Qué hace el globo paleomedial? ¿Se acuerdan? Inhibir el tálamo. Entonces, si el globo paleomedial se daña, ya no hay quien inhiba el tálamo se libera y comienza usted a tener movimientos exagerados.
Y por último, el hemivalismo. En el hemivalismo lo que está dañado es el núcleo subtalámico. Aquí se daña en cambio el núcleo subtalámico. ¿Qué hacía el núcleo subtalámico? ¿Se acuerda usted de la función del núcleo subtalámico? ¿Estimular a quién? Al globo paleomedial. Entonces, si ya no tengo estímulo del globo paleomedial, el globo paleomedial está funcionando, pero no tiene quien lo estimule, casi parecido a la tetosis. Entonces, como está funcionando, pero no tiene quien lo estimule, no tiene cómo inhibir el tálamo y el tálamo se libera. ¿Ya? O sea, así se produce la hiperquinesia por estas tres enfermedades, ¿no? Mire, por ejemplo, aquí, esto es una corea. Aquí debería haber una bolita que sería el caudado, que ni se la ve, está totalmente apagado porque está dañado el núcleo caudado. En la corea usted ya sabe, ya le dije las dos características, no Huntington es genética, Sydenham es infecciosa. Entonces, ¿cuál es la característica? En la corea hay una hiperquinesia, Entonces, esa hiperquinesia es muy exagerada, muy notoria. Si usted lo ve, el paciente está ahí sentado y se erecto, movimientos muy exagerados, está sentado, cruza los pies y se mueve. Eso es la corea. Ya, esa corea fue la primera vez que fue descrita, fue un lugar que se llama San Vito, que no sé dónde queda, San Vito, y lo veían a los pacientes así, no con esos movimientos. Por eso la corea de Huntington también le llaman el baile de San Vito. Pensaban que era un baile que estaba teniendo esa persona, algún tipo de baile, no sé, especial, diferente. Y como se descubrió en San Vito, por eso se le llama también el baile de San Vito. A la corea de Huntington o baile de San Vito. No le vayan, se quedaban ahí eso y ahí se daban cuenta que no estaban bailando, sino que estaban descansados. Bueno, ya saben, como digo, es infeccioso. Entonces, si usted ve un niño que tiene, no sé, un proceso infeccioso, y al otro día, la otra semana, no sé, después de un tiempo, lo ve con movimientos exagerados, el paciente moviéndose, se hace una corea de sangre, y es producto de que el proceso infeccioso ya no está en la garganta, por ejemplo, ahora se fue al núcleo caudado, y me está dañando el caudado y me está formando una corea de sangre, hay que dar antibióticos, etcétera, etcétera, generalmente los pacientes mejoran, ¿ya? En la atetosis, que el daño está en el globo pálido, en la atetosis, en cambio, también hay hiperquinesia, pero la hiperquinesia no es tan notoria, no es tan exagerada como lo hace la corea. Ahí generalmente los movimientos son un poquito como del cuerpo, tipo de una manera, hacen esto, hacen movimientos restantes, dice la literatura, como si estuvieran arrastrando, el paciente hace esto, se mueve. Entonces, eso, por ejemplo, es medianamente frecuente en las hiperglicemias. Ya, digamos, una señora, no sé, que sufre de diabetes y tiene una infección de vías urinarias. Entonces, las infecciones pueden hacer que el azúcar se eleve. Entonces, de repente usted la ve, no está ingresada por una infección de vías urinarias en la paciente, etc. Ok, está tomando antibióticos, sí, está tomando antibióticos. Al otro día ve y la paciente se mueve, hace estos movimientos retorcidos y todo, etc. Y usted dice, ¿cuánto tiene de azúcar? Tiene 500 de azúcar, lo normal hasta 99, por ejemplo. Esa elevación de azúcar me está dañando el globo pálido y me está formando una atetosis por hiperglicemia. Ya, como esto es extrapiramidal, le llamamos extrapiramidalismo. ¿Ya? Entonces es medianamente frecuente en la hiperglicemia. Eso pasa, es frecuente y puede suceder. Y eso no habla bien del médico que está a cargo, porque en teoría si es diabético tiene que estar controlando el azúcar todos los días, bla, bla, bla. ¿Ya? El hemivalismo es muy parecido a la corea, pero solo de la mitad del cuerpo. O sea, se llama hemivalismo, hemi es mitad. Entonces el paciente hace movimientos coreicos exagerados, pero solamente de una parte del cuerpo. Entonces en los tres hay aumento del movimiento. Ahora, antes de pasar a la última diapositiva, les cuento una anécdota de la vida. Cuando yo era estudiante de medicina, yo daba consulta con un neurólogo, el neurólogo Dr. León. Y cuando yo veía por ahí, porque era un hospital, ¿no? Yo veía por ahí pacientes que me parecían neurológicamente interesantes, yo los comía y se los llevaba y le rogaba para que los vea, porque quería yo saber lo que tenían esas personas. Entonces, el año pasado, a veces ya cuando él estaba ya en sus últimos pacientes, trataba de buscar si yo veía alguno que tenga la cara seca, que tenga por ahí un movimiento bien raro para traerlo y pues aprender, ¿no? Entonces, había un señor moviendo, si todo estaba sentado, que golpeaba, etcétera, y todos los movimientos. Ese caso voy a ver. Entonces me acerqué al señor y digo, ¿qué le pasa, señor? ¿Cómo puedo dejar de mover? Y le digo, cuénteme, pero ¿qué le pasa? No, por decir que yo sufro de enfermedad de Parkinson. Está ahí que se movía, porque yo súper movimientos exagerados, no sé que yo sufro de enfermedad de Parkinson y vengo aquí que alguien me vea. Entonces, ¿usted cree que son buenos? No, movimientos exagerados, no moviendo. ¿Qué pareciera? ¿Cuál de las enfermedades? ¿Hipoquinético o hiperquinético? Hiperquinético. ¿Cuál? ¿Corea, tetosis o hemivalismo? Corea, me parecía una corea. No, yo en ese momento
Entonces, bueno, yo veía raro lo que sí decía eso, Parkinson para mí no es, porque el Parkinson no camina lento, bla, 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 bla. Entonces, bueno, vamos a llevarlo. Yo dije, no, este médico jamás que lo veo, no debe saber. Cogimos, lo llevé, hablé con el neurólogo y dije, doctor, el paciente es interesante y todo, es extraño. Entonces el señor llegaba con todos sus papeles, sus movimientos exagerados, yo sufro de Parkinson y quiero que me vea, y saca los papeles, ve como 4 o 5 notas de enfermedad de Parkinson, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Parkinson. Al médico no sabe, ninguno es el médico. Entonces yo le decía al neurólogo, eso no es Parkinson, eso es otra enfermedad. Y dice, ¿qué? Dice, tranquilo, vamos averiguando. Entonces él le pregunta al señor, ¿y usted qué toma para su enfermedad de Parkinson? Yo tomo el levodopa, ¿no? Levodopa, otra más afianzado que pensar que es un Parkinson, aunque no se vea como un Parkinson. Pero ahora, como les comenté, ¿no? La levodopa es un fármaco muy complejo. Cuando usted lo da de a poquito. Le da una tableta al día, repartida en media, le da una tableta y media, o sea, usted le da muy poquito. Puede llegar a 3, 4 tabletas al día, pero ya con miedo. Entonces se le pregunta al señor, ¿usted qué toma? Yo tomo levodopa. ¿Y cómo toma su levodopa? Doctor, yo tomaba así, pero no me hacía nada. Entonces me comencé a tomar una cada hora. Entonces él estaba tomando 24 tabletas al día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios mío, se lo ruego por el amor de Cristo, Jesús bendito, que murió en la cruz por nosotros los pecadores. Entonces, él estaba tomando tanta levodopa que creó una vía alterna de nigroestriada, ¿no? Creó una especie de vía nigroestriada, pero por el fármaco. Entonces el fármaco estimuló su vía directa, y ese es otro efecto adverso de la levodopa, la hiperquinesia. Porque a veces, incluso tomando de manera normal, a veces el cuerpo produce por ahí cualquier cosa de levodopa, de dopamina, y se suma el fármaco. Entonces, por el fármaco que tuvo, estimuló su vía directa e inhibió la vía indirecta. O sea, creó un síndrome hiperkinético, pero por fármaco, farmacológico. Una especie de corea farmacológica. No es una corea porque el núcleo caudado no está dañado aquí, sino que estimuló su vía directa por el fármaco. Ese es otro efecto adverso de los pacientes con levodopa. Si usted ve que le está dando levodopa y de repente lo ve que hace movimientos rectantes tipo atetosis, movimientos exagerados tipo corea, usted dice que el fármaco está actuando demasiado. O sea, ya no estoy dando los movimientos normales, estoy pasando al otro estado, que es el estado hiperkinético por fármaco. Ese es otro problema de la levodopa. ¿Ya? Y ahora sí, para terminar, hay que pasar determinados procesos, determinadas cosas, hay que verificar determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si determinadas cosas pasan, hay pacientes que son candidatos a la cirugía de Parkinson. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía de Parkinson? La cirugía de Parkinson consiste en regular a los núcleos de la base. Entonces, de los núcleos de la base que se han visto que son fácilmente regulables o que se pueden regular para que el paciente pueda hacerse una cirugía de Parkinson son dos: el globo pálido medial y el núcleo subtalámico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por medio de un computador y determinados dispositivos se mapea dónde se encuentra el globo pálido medial y dónde se encuentra, dónde se encuentra el núcleo subtalámico, y se coloca un dispositivo, ya sea en el globo pálido medial o en el núcleo subtalámico, para poder regular. Entonces, por ejemplo, si el paciente está muy hiperkinético, le estimulo el globo pálido medial para que me lo detenga. Y si está muy hipokinético, hago que el globo pálido medial, bueno, sería, si el paciente está muy hiperkinético, estimulo el globo pálido medial para que se detenga. Y si el paciente está poco hiperkinético, inhibo el globo pálido medial para que me libere un poquito al tálamo. O haría lo contrario con el núcleo subtalámico. Si estimulo el núcleo subtalámico, me estimula el globo pálido medial y me detiene el movimiento. Si inhibo el núcleo subtalámico, me inhibe al globo pálido medial y el movimiento comienza a aparecer. Yo comienzo a regular con un electrodo, como el marcapaso que tienen los pacientes con algún tipo de patología del corazón. Asimismo, yo puedo regular al globo pálido medial o al núcleo subtalámico. Y recordemos que también habíamos conversado en el tálamo, el núcleo ventral intermedio del tálamo, también con un objetivo target menos opcionado. Los más opcionados son el globo pálido medial y el núcleo subtalámico. Y ahora que usted ya conoce todas estas vías, ya sabe cómo es que sucede eso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?